Entérate todo lo que pasa en tu barrio. Entérate todo lo que pasa en tu barrio. Escuchala 94.5. Radio Montecastro. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Planeta República, mi nombre es Jonathan Tolizano, así que bueno, muy contento por estar acá nuevamente. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo estás, Johnny? ¿Todo bien? Acá con muchos temas, bueno, lamentablemente tenemos otros que no son tan agradables de hablar, como que el descarrilamiento del tren en Liniers ya hace unos minutos, digamos, recién, esa noticia está recién salida del horno. Y bueno, nada, con ganas de hablar de política, digamos, ¿no? De muchos temas. Lamentablemente la mayoría no son temas que le hagan bien al ciudadano, pero bueno, tenemos mucho para hablar, tenemos también un invitado muy interesante. Así es, Roberto García Moritán, es economista, ex legislador, ex ministro de la ciudad, de desarrollo económico, y vamos a estar charlando un poquito sobre economía, sobre política, sobre también el sector gastronómico, ¿no? Él viene de ese sector, así que va a ser una charla muy interesante y muy completa. Sí, totalmente. Vamos a hablar, también podemos hablar mucho, ¿no? Sobre impuestos, sobre cómo gestionar un negocio, cómo se maneja una pyme desde dentro, porque bueno, muchas veces nosotros también hablamos de los comercios, de las pymes, así que está bueno que alguien que lo vivió, que sabe cómo se maneja, cuente su experiencia. Y aparte también. Estamos en plena etapa de supuestas reformas, ¿no? Que el gobierno viene prometiendo hace mucho, ahora parece que hay un poco de diálogo con los gobernadores, pero todavía no se materializa. Habría que ver y analizar lo que va a ser el presupuesto 2026, lo que van a ser las diferentes leyes. Y yo le recomendaría al presidente que llame a extraordinarias, ¿no? Que los diputados se dediquen a trabajar todo el verano, que se tomen 10 días de vacaciones, de lo que sea, y se pongan a laburar, porque al gobierno de Milei le quedan 2 años, pero pasan volando. En términos de gestiones, 2 años no es nada. Y si el gobierno de Milei quiere empezar a firmar las bases, a generar esas bases que hoy Argentina no tiene, tienen que empezar a laburar desde ahora, ¿no? No podemos permitir diputados que se la pasen todo el santo año filmándose, agarrándose de las mechas, puteándose para las cámaras y después, bueno, toman mate por atrás y arreglan un montón de cosas en contra de la ciudadanía, ¿no? Porque esto es así, la política generalmente hacen negocios entre ellos y no benefician a la ciudadanía. Por eso digo, y es una recomendación, que el presidente tendría que llamar a extraordinarias y que tanto diputados como senadores se pongan a laburar de verdad, porque Argentina no puede esperar más, no puede esperar 3 meses, 4 meses a que se dediquen a poner las leyes en el Congreso. No, esto tiene que darse ahora, porque el efecto no es inmediato, el efecto es de acá a 1 año, de acá a 2 años, ¿no? Y hay que ver cómo repercute una supuesta reforma laboral, una supuesta reforma tributaria, ¿no? Que esto se van a tirar de las mechas entre el Ejecutivo, los gobiernos provinciales, y ahí tienen que entrar también los gobiernos municipales, ¿no? Porque nadie los controla. Yo creo que hoy en día los municipios son los gobiernos menos controlados por la gente, por los gobiernos superiores, provinciales, nacionales, y creo que ahí hay que empezar a hacer foco, porque ahí también hay grandes porciones del gasto que no se controlan y que generalmente se roban la guita. Los intendentes son los que más se roban la guita de la gente, porque es la última mano de la cadena. Entonces, acá en el pacto fiscal tienen que entrar intendentes, gobernadores y el mismo presidente, obviamente. Sí, tal cual. Estoy de acuerdo con lo de las sesiones extraordinarias. Milei tiene que volver a ese enero de 2024, cuando Miriam Bregman se quejaba de que estaban en enero. Que tenía que trabajar. Tenían que trabajar en enero. Claro, ¿cómo van a trabajar en enero, no? Cosa que ningún trabajador común trabaja en enero, están todos de vacaciones. Bueno, hay que llamar a sesiones extraordinarias. Hay que controlar totalmente a los intendentes, que son los tipos que más impunidad tienen, son los más corruptos. Más que nada, sobre todo porque nadie habla de eso, ¿no? Más allá de sus municipios, pero la mayoría de municipios que son así chiquititos, los medios no hablan de eso, y son los que más inseguridad tienen, los que más transan, y los que
sobre todo mucho, como por ejemplo Mario Ishi, más vínculos con el narcotráfico tienen. Claramente, y no es solamente Mario Ishi. Pero pasa que, bueno, Mario Ishi es de los Claro, más mafiosos, digamos. es el entre los ejemplo más... Primero 3 o 4, ¿no? de intendentes mafiosos de la provincia de Buenos Aires. Pero acá se tiene que hablar de una reforma del Estado, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel provincial también, ¿no? Porque uno puede tener una Secretaría de Deportes en un municipio y tener una Secretaría de Deportes en la provincia. Loco, a ver, se superponen las mismas funciones. Claro. Entonces, bueno, puedes estar financiando lo mismo. Entonces, el municipio te cobra impuestos o tasas para financiar esa secretaría y provincia te cobra la misma tasa, otra tasa aparte para financiar lo mismo, pero que depende de provincia. Y esa guita tranquilamente puede ir a obra pública, puede al desarrollo de las economías regionales, que es lo que no se está dando. Ahora estamos viendo que el interior de la provincia de Buenos Aires, todo el sector productivo está todo inundado, ¿no? Y eso, ¿en qué repercute? No solamente en la productividad de la tierra, sino que repercute también en la generación de divisas, porque Argentina no tiene divisas. Hoy nosotros estamos viendo que hay un banco central bastante robusto, pero por la plata que entra de afuera, Bueno, por la plata prestada, ¿no? De hecho, por ejemplo, Bragado, ¿no? Que es la tierra donde nació mi mamá, todos los campos están inundados, se echaron a perder cosechas, meses de trabajo, a la basura, ¿no? Lamentablemente por estas inundaciones, y eso es porque falta, o sea, no solo el campo, también lo que es la zona urbana, ¿no? Entre comillas, pero eso es por la mala gestión, digamos, ¿no? De la intendencia también, el descuido, y bueno, lamentablemente termina pagando la gente trabajadora, la gente laburante. Claramente, y aparte cuando pasan estas cosas generalmente se miran a los gobiernos nacionales, ¿no? Que también tienen responsabilidad, uno no le quita responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa con el gobernador? ¿Qué pasa con el intendente? Son los gobiernos que están más cercanos a esos municipios o esas ciudades y que no se terminan ocupando, y siempre la culpa la va a tener el presidente, ¿no? El presidente hace una mala gestión, y más este presidente que se la pasa hablando de que la obra pública no sirve, ¿no? Entonces, intendentes y gobernadores aprovechan de eso justamente para que no haya obra pública, porque en este país falta tanta educación cívica que muchísimas personas válidamente deben pensar que el asfalto de la puerta de su casa lo tiene que hacer el presidente, y no es Claro. así, no es así. Entonces, al haber una falta de educación concreta en este país, termina pasando esto, y los que realmente son responsables de muchas de las decadencias que tienen los municipios y las provincias y demás, terminan siendo inocentes, ¿no? Y el culpable siempre termina siendo la administración nacional cuando no lo es. Sí, tal cual. Tal cual, y bueno, es una pena, ¿no? Sobre todo que la gente no lo sepa, que no haya educación cívica. Y eso también es porque estamos en un país presidencialista. Digamos, hasta incluso cuando gobernaba Alberto, digamos, los intendentes también le echaban la culpa al gobierno nacional, digamos. Después para las elecciones son todos amigos, pero cuando se tienen que lavar las manos le echan la culpa. Bueno, vos te acordás el video que yo subí a mis redes, que para el próximo programa lo voy a traer, cuando le digo a Capitanich si va a hacer algo por la pobreza. Sí, me acuerdo. Capitanich, en pleno gobierno de Alberto Fernández, uno le dice, che, ¿van a hacer algo con la pobreza en Argentina? Y el tipo te responde que es un tema de la inflación, y gobernaba su propio gobierno, ¿no? Su propio el presidente que él bancaba, ¿no? El Partido Justicialista. Entonces, eso es lo que pasa, sea del Partido Justicialista o de lo que sea, siempre van a apuntar al presidente, porque es lo más fácil que se puede hacer. Como mucha gente no entiende, y más en provincias subdesarrolladas como el Chaco, donde la mayoría no termina en la primaria, donde terminan de por vida siendo empleados públicos, barrenderos, bomberos, policías, administrativos en la municipalidad. Digo que no está mal serlo. Ahora, sí, lo que está mal es que los gobiernos provinciales tapen ese hueco de falta de productividad y de generación de empleo privado con empleo público, ¿no? Sí, eso aparte, es lo que tiene. Sobre Y todo ahí, porque lo pagan otras provincias. claro, y ahí es donde conviene
mantener a la gente ignorante porque hacen este tipo de cosas, ¿no? La culpa de la pobreza la tiene el gobierno nacional porque hay inflación, te dicen estos tipos, ¿no? Ahora, la falta de desarrollo, porque la pobreza no es solamente una cuestión de dinero, ¿no? Porque vos podés tener en pleno Chaco, en el Chaco profundo, mucha guita, pero no tenés cloaca, no tenés asfalto, no tenés escuela, no tenés un carajo y no te sirve de un carajo, no te sirve de nada, ¿no? Porque ahí en la administración de Chaco debe haber muchos que ganan millones, ¿no? Con la cantidad de pobreza que hay en esa provincia, pero los tipos viven en el medio del barro, ¿no? Entonces eso no te hace rico y eso te hace decadente y es lo que uno quiere tratar de modificar, ¿no? Que se lleve una reforma del Estado a nivel provincial justamente para empezar a generar empleo y empezar a generar inversiones en esas provincias y no que vivan de la coparticipación donde otras provincias producen para que estas provincias mantengan la cantidad elevadísima de índice de empleo público. Totalmente. De hecho, no solo lo hace decadente, sino también dependiente, porque si ese Estado no le da la dádiva, los tipos se cagan de hambre, digamos. O sea, se les cae toda esa estructura de cartón que se armó. Sí, bueno, le vamos a invitar a que pase a nuestro compañero Agustín. Compañero Abate, ¿cómo estás? Entra haciendo la B de la victoria. Che, ¿vieron? Ahora cuando agarres el micrófono quiero preguntar. Igual lo voy a ir preguntando. ¿Vieron el streaming que fue Alberto? Sí, qué es impresionante, ¿cómo lo romantizan al muchacho? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué haces, Agus? ¿Qué pasó que llegaste tarde? Media falta. Tránsito en Buenos Aires. El tráfico ibas a decir. No, iba a decir el tránsito, pero bueno. Sí, descarriló un tren en Liniers, de hecho. ¿Sí? Así Mirá, que sí, no sabía. está todo también cortado por eso, pero... ¿Cómo bueno, son los últimos días del año, los últimos programas del año, así que una falta tarde, al llegar tarde en esta altura del año, mal no está. No. Justificado. ¿Vieron las repercusiones del streaming de Alberto? Sí. ¿En qué streaming lo había hecho? En Blender. En Blender. ¿Cómo lo romantizaban, no? Sí, Con todas las preguntas que se le podrían hacer a un expresidente. Y encima se cagaban de risa. Decían, qué gracioso Alberto. Aparte con lo quemado que está, ¿no? Y con esas entrevistas más indignación la agarra la sociedad, ¿no? Sí, incluso hasta los propios peronistas salió, incluso otro streamer de ese mismo Blender salió a pegarle a Rebord por haber hecho su streaming y por haber llevado al tipo que destruyó el peronismo, ¿vale? No, pero a ver, yo no critico que lo lleve, porque a ver, si Alberto Fernández dice quiere ir a Planeta República, las puertas las va a tener abiertas. ¿O no? Es un expresidente. Yo no vengo. Bueno, yo sí, porque es una persona, más allá de como persona, no, sino Claro. en la investidura, es un expresidente. Ahora, de ahí a cagarnos de risa, No, Sí, bueno, es otra eso cosa. ya es otra cosa. a mí me encantaría preguntarle de todo, Alberto. Y Sí, se tal hubiera- cual. obviamente. Ahora, tomarse a chiste una entrevista seria de entrevistar a un expresidente, es lo que estábamos hablando el otro día, que los expresidentes acá son chorros de nacimiento, ¿no? Y vos ves un expresidente en Estados Unidos y no se va a comportar como se Claro. comportó Alberto Fernández en este streaming, ¿no? Y tampoco le va a dar entrevistas a gente como este Rebord. O sea, un expresidente quizás está en otro círculo. Sí, es más serio. Es más Por lo serio. me- Por lo menos, de mínima es más serio. A Nixon lo renunció por mucho poco lo que hizo Alberto en el poder allá en Claro. Estados Unidos. O sea, imagínate, el escándalo de Watergate fue una fiesta de 15 la cosa que se le descubrió a Alberto. No, por eso mismo, digo, es una falta de respeto para la gente porque, a ver, flaco, perdiste, ¿no? Perdiste y en vez de hacer autocríticas de todo lo que pasó en su gestión y todo lo que destruyeron, se estaban cagando de risa. Sí, no, se estaban sí. matando de la risa, riéndose y diciendo Milei es un facho, Milei esto, Milei Claro. lo otro. Ahora, ¿por qué gobierna Milei? Y bueno, gobierna porque fuiste un inútil. Sí, porque... fuiste un inútil. ¿no? Es que Es que incluso, haciendo estas cosas se siguen cagando de lo que fue la presidencia de Alberto, en todo el desastre que hizo. a eso es lo que iba, porque no me parece correcto que se estén riendo con un tipo que durante su presidencia, cuando aplicó el confinamiento ridículo, hubo un montón de muertes inocentes, como la de Facundo Astudillo Castro, Franco Marancuello, Magalí Morales, al padre de Solange Muse que no lo dejaron despedirse de su hija, también los casos de gente que se le murió un familiar y lo tuvieron 2 o 3 ahí al familiar
muerto 2 o 3 días porque no lo podían ir a velar, ni tampoco lo podían ir a enterrar, todo por este confinamiento. Claro, Ridículo. Y encima, mientras había gente, por ejemplo, la chica que no pudo despedir a su padre, Alberto llevaba a las mujeres esas, Sí. ¿no? Sí. A las mujeres esas que, bueno, que después se puso a explicar, no, que en realidad A las mujeres de servicios especiales. sí, sí, tal cual, sí, a esas señoritas. No, lo que pasa es que pasó con Tamara Petinato. Primero dijo, no, es la esposa de un funcionario de mi gobierno. O sea, el tipo ya se... Aparte, Ya no tiene código. Con tantos temas serios que se podrían plantear en esa entrevista, ¿no? Estaban hablando de que el video que le hicieron a Tamara Petinato en el sillón de Rivadavia era para mandárselo a un Claro, periodista. Tenenbaum. ¿A qué carajo le importa No, Tenenbaum? claro. Digo, Sí. ¿a qué le Aparte, importa? o sea, a la gente lo que le molesta, que este tipo no lo termina de entender, es que mientras él llevaba a esas muchachas a la Quinta de Olivos, había gente que tenía que cerrar su negocio porque no lo dejaban abrir. Eso es lo que le molesta a la gente, no si la tipa le fue a andar a saber lo que fue a hacer, que la verdad que no importa, digamos, más allá de que lo hizo, ¿no? Como digamos, como presidente y tiene que dar tiene que rendir cuenta como funcionario público. Pero lo que le molestó a la gente, que estos tipos no lo terminan de entender, es que mientras había negocios que se fundían, mientras había gente que no podía despedir a sus familiares, que los denunciaban por ir al supermercado, por ir a tomar sol en la plaza, este tipo hacía lo que se le cantaba. Bueno, lo y que a ver, quería. otra de las cosas, hablando del tema de lo que fue la cuarentena y demás, ahora estamos viendo los sindicalistas que se rasgan las vestiduras por los trabajadores, ¿no? Por la reforma laboral y demás. En ese momento, cuando los trabajadores no iban a trabajar, porque no los dejaban trabajar, y muchos cobraban por día, y obviamente que no podían llevar el pan a la mesa de la casa, al hogar, no podían pagar los impuestos que los mismos políticos te cobraban a pesar de no dejarte trabajar. Claro. Los sindicalistas estaban comiendo asado en la Quinta de Olivos, ¿no? Uno se pone a revisar, Sí, la foto de... uno se pone a revisar la documentación de entrada y salida de personal, de gente en la Quinta de Olivos, y los moyanos estaban comiendo asado con Alberto Fernández en pleno confinamiento, ¿no? Que después lo salieron a justificar, ¿no? Estos tipos se juntaban a hacer joda, porque no es solamente la foto de Fabiola en su cumpleaños, porque eso fue lo más alevoso, porque era la dama de la primera dama. Sí. Ahora, en pleno confinamiento, también se juntaban a comer asado con los moyanos, Sí, con los totalmente. sindicalistas. Y ahora los sindicalistas dicen que están dando la vida por los trabajadores mientras entran a un congreso de no sé cuánto, de la CGT, no sé cuánto, la otra CGT y los demás sindicatos, en camionetas que valen entre $100.000 y $200.000, ¿no? Que cualquier trabajador no se lo puede comprar, ¿no? Yo la verdad no sé si los sindicalistas son trabajadores o no, pero una camioneta de $200.000, yo no Claro. sé si un repositor de coto se la podría comprar así nomás, ¿no? Sí, sí. A eso es lo que voy. Entonces, estos tipos son a ver, me iba a salir una puteada, un adjetivo bastante fuerte, pero son una basura. Son una basura Bueno, estos tipos. Queda más diplomático. Porque es gente que no ha terminado ni siquiera el secundario, que no saben leer, que no saben hablar y andan en camionetas de $200.000, ¿no? Cuando los trabajadores que realmente necesitan ganar un mango, le descuentan guita de su recibo de sueldo justamente para pagar Esas todas las camionetas. camionetas y todos los vicios que tienen los sindicalistas en Argentina. Porque yo no digo que no tiene que haber sindicatos, porque sindicatos hay en todo el mundo. Ahora, los sindicalistas como estos, que son simios con plata, no, la verdad que no creo que haya en otro país que no sea en Argentina. Y Sí, sí, no, tal sí, es cual. una vergüenza. Es una vergüenza, la verdad. Como... Pero bueno, no, me quedé sin palabras. Sin palabras, muchachos, se quedaron. Y sí, antes que mejor no acotar nada si ya Pasa sabemos que sí, es un desastre. genera tanta indignación porque, por ejemplo, como si vos, muchos trabajadores que le descuentan, pagan con su sueldo en las camionetas de este tipo, después los tipos le devuelven un poco, ¿no? De lo que le retienen como el aguinaldo y dicen, no, esto te lo damos, vos nos tenés que agradecer por Claro. eso, se lo tenés que agradecer a Perón, digamos. Oh, sí. O sea, encima de eso, cuando te devuelven un poquito tanto de lo que te sacan, se lo tenés que agradecer y te lo muestran como un derecho, digamos. Es que ese es el ejemplo del peronismo, ¿eh? Te rompo las piernas, después te doy las muletas y gracias Claro, me a tenés que eso agradecer. crees que caminás gracias a mí. Es eso. Sí, aparte es gente que está
cubriendo la corporación que mantiene a gran parte de los trabajadores en negros, ¿no? Porque si hay algo que hace que los trabajadores estén en negro es la corporación política. Y estas leyes Con la laborales. cantidad de impuestos y las leyes laborales que hay. Y Pero estas eso no hay leyes, ninguna duda. y estas leyes laborales que la verdad que son ridículas y están atrasadísimas, ¿no? Lo que demanda hoy en día y que aparte impiden, ¿no? Que mucha gente joven que se forma pueda ingresar a este sistema laboral, también es culpa de estos sindicalistas, ¿no? Pero claramente, a ver, no beneficia a nadie el sistema como está, ¿no? Yo no sé si la ley de Milei es buena, es mala, eso quedará en cada uno. Ahora, que el sistema como está no sirve, no sirve. No sirve. Porque vos no podés estar emitiendo o pidiendo deuda para pagar jubilaciones. Las jubilaciones en un sistema normal se paga con los aportes de los trabajadores activos. Eso pasó siempre. Lo que pasa que, bueno, en Argentina eso es un viva la joda y la guita nunca alcanza y cada vez hay menos trabajadores registrados, ¿no? Justamente por culpa del sistema político, porque en vez de trabajar un proyecto o algo como para empezar a formalizar esa economía, generar incentivos, generar beneficios, y esto trasciende a todos los gobiernos, porque todos los gobiernos fracasaron en esto. Porque, a ver, si yo les pregunto, o le pregunto a la audiencia, ¿hace cuánto que no hay pleno empleo en Argentina? Yo creo que desde los 90. Yo creo que desde los 90. No, los 90 no creo, no. Sí, sí. Que era en el primer gobierno de Menem, el segundo En fue el un desastre. primero, el segundo no, el El primero. segundo fue un desastre. Pero digo, el pleno empleo consistente hace 50, 60 años, en la época de Frondizi, que empezaron todas las industrias y demás. Ahora, hoy en día todos los gobiernos fracasan. Todos los gobiernos fracasan y nadie hace una autocrítica de todo lo que pasa. Entonces, creo que la mayoría coinciden en que el sistema, como está, no se puede sostener. Ahora, aquellos que tiran piedras, aquellos que saltan y dicen, no, esto es antiderecho, bueno, ¿qué proponés vos, hermano? ¿Qué es lo que estás proponiendo vos para registrar a esos trabajadores que están en negro? Claro, porque aparte los tipos te dicen, no, tenemos que prohibir los despidos, si flexibilizás las leyes laborales van a echar más gente. Prohibimos la pobreza también, si Claro, quieren, ¿no? primero que eso es una mentira. Segundo, si vos ponés más rígidas las leyes laborales, el tipo que contrata va a tener más pretensiones. ¿Por qué? Porque si te cuesta el comercio echarlo, vas a ser más exigente para contratar. Entonces hay mucha gente que no tiene mucha experiencia y no se puede insertar en ese mundo laboral. Tal cual, eso es verdad. Al flexibilizar todo también aumentás el flujo de gente que ingresa al sistema laboral. Porque en otros lados del mundo, en un país serio pasa que un supermercado pone, necesito un empleado, como pasa en Miami, en Estados Unidos. Vos vas mucho que dicen, necesitamos esto, necesitamos este tipo de empleado. Vas, decís, claro, quiero trabajar y te lo dan. Es así. Sí, además, obviamente hay un proceso, no digo que sea una boludez, pero no es tan complicado ni tan burocrático como acá. Sí, además, ahora ya no es esa. Es como era antes, que vos entrabas a una fábrica a trabajar y estabas toda tu vida trabajando, porque además te rendía el sueldo, no te echaban, no había tanta gente, digamos, reclamando laburo. Hoy la forma de trabajar cambió, digamos. Sí, eso es verdad. La forma de trabajar cambió, sí, en el mundo. Acá no, acá lo que pasa es que cambia para peor siempre. Y Claro. no es que cambia para peor porque distintos gobiernos se vienen a robar los derechos de los trabajadores, no. Sino porque estamos en un país totalmente inestable económicamente, ¿no? Porque si a vos te rinde la guita, laburás 12 horas, pero de acá, qué sé yo, a 4 o 5 años te podés comprar tu casa, y bueno, yo creo que vas a estar cansado de trabajar, Claro, pero vas a ver los frutos, ¿no? En este país te la pasás trabajando cada vez más horas y la guita te rinde menos. Esté quien esté en el gobierno, eso es indistinto. Porque ni en el gobierno de Macri, ni en el gobierno de Cristina, ni en el gobierno de ahora tampoco está en pleno gobierno, pero ahora tampoco por ahora, y el de Alberto menos. La gente pudo planificar su economía, pudo decir, bueno, de acá a 5 años de ahorro, porque estás en un país estable y sabés lo que vas a poder ahorrar de acá a 3 años. No se puede planificar. Entonces, obviamente que eso también degrada totalmente las condiciones laborales, ¿no? Porque estamos en un país totalmente infeliz. Estamos en un país infeliz, porque los trabajadores tienen que laburar 12 horas, y más en este país que está demográficamente
¿cómo le puedo decir? Totalmente roto, porque no puede ser que venga gente de 40 kilómetros del sur a trabajar a la ciudad de Buenos Aires o que vayan de la ciudad de Buenos Aires a la provincia. Flaco, acá tenés que desarrollar las economías regionales para que la gente pueda trabajar en su lugar donde Totalmente. vive. Hay gente que viaja 2 horas, se toma 3 colectivos, 2 trenes para poder trabajar acá. Eso porque en su lugar no hay fuente de trabajo también. No hay desarrollo. Y esto es lo que vamos con los intendentes. Los intendentes son una basura porque, bueno, puedes tener masivamente en municipios. A veces voy a visitar a mis tíos a Merlo, ¿no? Y vos te tomás el tren Sarmiento y está hasta las bolas, loco. ¿Qué hacen en Merlo que no generan trabajo, no? Porque ahí, como en todos los municipios, ¿no? Hay 10 cuadras de centro donde hay trabajo, donde hay algún shopping y demás, pero después está todo muerto. Claro, sí, está todo salís de muerto. ahí. Y pasa que tenés primero toda la delincuencia que hay, ¿no? Que Sí. nadie, o sea, la mayoría de la gente no se anima a poner un kiosco fuera del centro porque a las 6 de la tarde ya entran y a las 3 de la tarde le puede pasar también. Tenés las tasas municipales, te piden fortuna de impuestos para poner. Ahora vos fijate y eso. habilitaciones para poner un local. Vos fíjate eso, que muchas veces es vacío el contenido del gobierno de Milei, como diciendo, sacamos la reforma laboral y ya está, llenamos de empleo por todos lados, van a llover las inversiones. Y es todo mentira, diste Claro, un sí, ejemplo, completo. la diste en la tecla. Vos te pensás que el tipo de Merlo, o de Moreno, o de Quilmes, o de La Matanza, le decís, che loco, te voy a flexibilizar las reglas laborales, vas a invertir, vas a poner un negocio, te va a decir ni en pedo, porque yo a las 5 de la tarde tengo que cerrar, si no me cagan a tiros. Entonces, esa es la inseguridad jurídica, la seguridad en materia de justamente de la delincuencia, donde uno no puede planificar, uno no puede invertir, uno no puede generar trabajo, por más que te ponga la ley laboral, la reforma tributaria, porque la gente va a priorizar su vida primero. Sí, ¿no? obvio. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Incluso el tipo tiene que cerrar antes porque tiene que llegar a su casa. Claro, así que por más que le dé beneficios fiscales por todo lado, el tipo ni en pedo se pone un negocio porque dice acá me van a chorear todos los días, con suerte me chorean, ¿no? Y no pasa otra cosa. Claro, y además de eso tenés los impuestos municipales y los impuestos provinciales, que si luego te dan una elección de medio término y te aumenta los impuestos. Justamente. Te ponen, bueno, después está Álvarez Ají que quiere poner impuesto al efectivo. Ahora un también. ratito vamos a poner el video. Es una locura lo que dijo este tipo. Sí, una locura por donde lo mires. Y también vamos a hablar, que traje lo que dijo el CEO de Mercado Libre respecto a poner leyes regulatorias a los servicios chinos como Shein y Temu, a las compras en Shein y Temu. Claro. Que, Sí. Sí, fue medio polémico eso. sí, fue polémico, pero después vamos a ir desglosando el tema y vas a ver que el CEO dice una cosa y después Galperín dice otra cosa totalmente distinta. Es un quilombo, después lo vamos a Pasa que, desglosar. bueno, sí, Galperín, tendrá todo el mérito que tiene de fundar Mercado Libre, todo, pero bueno, ya se ha visto como con medidas quizá o opiniones medio anticompetitivas. Bueno, digamos. Pero ahora después lo vamos a desarrollar, porque el que dijo lo de los impuestos no fue Galperín. No, ese no, fue Álvarez ¿La Ají. empresa dónde tiene el domicilio? No, acá. No está radicada en Argentina, ¿o sí? Creo que no. En Uruguay. En Uruguay, ¿no? Pero Claro. después vamos a desarrollar el tema. Bueno, eso te da la pauta que ni en este gobierno por Sí. ahora confía. A eso es lo que vamos, ¿no? Entonces, sí, total. Antes que el presidente se saque la fotito con Galperín, que hable mucho de Mercado Libre y demás, vos también tenés que ver a los otros qué acciones toman, ¿no? Porque parece la mayoría de los ministros de Economía confían en el plan y después los dólares de los ministros de Economía están en cualquier lado menos en Argentina. Claro. ¿No? Y a eso es lo que vamos. No hay confianza, no se Como- genera desarrollo. Como Guzmán, que tenía los dólares. Como Guzmán que tenía los dólares afuera. O sea, mirá, si los tipos no Caputo confían. también tiene los dólares Sí, afuera. dijo, Luis ¿qué, Caputo. ¿y qué tiene de malo? Dijo, no Sí. tiene nada de malo. El tema Cuando es que, bueno, anunció la medida de los dólares bajo el colchón. claramente. Entonces, si los tipos no confían en su propio plan económico, ¿qué le queda para la gente común y corriente? Claro. ¿No? Así que bueno, vamos a un cortecito y ya volvemos con nuestro invitado. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol,
razón en seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Seguir viviendo sin tu amor. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar ahí donde no estás. Oh, los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver.
otro crimen quedará sin resolver. Bueno, presentamos a nuestro invitado, Roberto García Moritán, economista, que la verdad que para ser un país que siempre está con temas económicos es un lujo, ex legislador, ex ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, bienvenido. Bienvenido, Roberto. Bienvenido, Gracias, Roberto. chicos. No es la primera vez que te tenemos. No, por volver a invitarme Sí. y hacerme parte de. Ya de sos un amigo programa. de la casa. Total. Definitivamente. Así ¿Cómo es. estás vos? En un Contanos gran, un poquito en qué andás. En un gran momento de mi vida, en términos familiares, la cosa muy ordenada. Mis chicos con salud, con trabajo, con proyectos, con mucha felicidad. Son chicos sanos. En relación a lo mío, de mi trabajo y lo estoy en el mundo privado, disfrutando de eso, de esa privacidad que te lleva y te permite el mundo privado, disfrutando también de mis espacios, de mis tiempos. Sigo trabajando con Asociar, con mi ONG, y haciendo un laburo en muchos de los barrios más importantes de la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, con un equipo voluntario fantástico. Y estoy metido en tecnología, inteligencia artificial, blockchain, estoy muy divertido con eso. Y arranqué como hobby hace muy poco también con un programa de stream en LACA. Bienvenido. Divertido. Bueno, antes Bienvenido al de rubro. salir al aire, hablamos de las bondades de ser parte de un medio de comunicación, cómo te mantiene activo en ejercicio, que te da una buena práctica, tanto como para mantener la cabeza despierta, sino también como para poder aprender a comunicar ideas, que a veces es la gran dificultad que tienen muchos comunicadores. Y nada, y qué sé yo, disfrutando de este momento. Bueno, buenísimo. Contame un poquito cómo se te ocurrió esa idea de emprender en el mundo comunicacional. Con LACA, Sí, ¿cómo se en te- realidad el dueño de LACA es un amigo que siempre apoyó mucho los proyectos de Republicanos Unidos. De hecho, donde se hace LACA es el lugar que fue el búnker de Republicanos Unidos, el búnker nuestro de campaña en el 21 y en el 23. Y que venía insistiendo que quería que yo hiciera un programa, que le parecía que era una buena idea, porque me iba a posicionar dentro del universo libertario y quería que haga el programa. Yo venía diciéndole que no, porque no quería ser candidato tampoco, no quería levantar el perfil. Pero sucedió septiembre. En ese momento la vi negra, la vi oscura. Me acuerdo, no sé si fue el día siguiente, el 7 de septiembre, que Kicillof va al programa de Pagni, y le vi la lavada de cara que le intentaban hacer Aquí Ciro. a Kicillof y dije, es momento de hacer un poco de patria. Y a pesar de que yo sabía que iba a ser una embestida de violencia y que no me iban a tratar bien en un principio, empecé a tuitear otra vez, retomé las redes de forma más activa en relación a la política y terminé aceptando a Mariano la propuesta de hacer algo en su canal que tuviera una voz independiente, apartidaria, porque hoy yo no soy parte de ninguna estructura política, pero que defendiera sí lo que yo creo que es el camino necesario para que la Argentina salga adelante. Sí. Y desde ese día me involucré más. Hoy te diría que es mi pasión, pero también es mi hobby, yo no vivo de eso, pero es algo al que le quiero dedicar tiempo porque mi vocación social y mi vocación por la política está a flor de piel, y si bien yo quiero seguir trabajando en lo privado y no tengo ninguna intención de entrar al Ejecutivo Nacional, sé que cerca del 27 voy a tener que ir preparándome porque voy a intentar... ¿Vas a jugar? Sí, seguramente. No quiero que nadie interprete que me estoy lanzando, pero sí voy a ser parte de algún equipo que quiera disputar con las ideas liberales y con un proyecto de gobierno O sea, para vos los decís porteños. de algún equipo, no necesariamente puede ser La Libertad Avanza.
digamos. No necesariamente. Yo nunca fui parte. ¿Viste esta cosa que tenemos muchos de los argentinos que no nos gustan las estructuras grandes, nos gusta Claro. la heroica del pequeño? Sí. Por supuesto, es siempre el camino más arduo y difícil. Pero estoy dispuesto a representar alguna mirada un poco más republicana dentro de una versión liberal, ¿no? Me parece que que la expresión de la libertad tiene que tener como distintas corrientes. Creo que va a ser sano para la libertad, y también esto le va a permitir que dentro del mismo liberalismo puedan haber visiones alternativas que conjuguen con necesidades de electorados que por ahí no se sienten representados Claramente. exclusivamente con Javier Milei, con el liderazgo de Javier Milei. De todas formas, yo creo que todos van a caer en el embudo del liderazgo de Javier, porque es el que mejor está leyendo las necesidades del Papa mundial de la política. No es solamente un tema de la Argentina. Bueno, el caso de Nueva York lo demuestra. Hay una crisis de valores bestial en el mundo. El nuevo intendente, el nuevo alcalde, sí. Y hay una crisis de valores enorme en el mundo, donde se están tocando los aspectos que son básicos, que históricamente lo defendió mucho más la mirada conservadora. Hoy yo creo que también esa se incorporó al mundo de la libertad, pero que tenemos que empezar con matices y con distintos estilos, empezar a defender esas vertientes, ¿no? Y llevándolo a un mundo sin sendas del medio, a un mundo compuesto por dos universos: el universo de la libertad y el universo del estatismo. Los que quieren inventar algo, una tercera vía por el medio, básicamente lo que están haciendo es el juego a la izquierda, ¿no? Termina favoreciendo, las colectoras del medio siempre terminan favoreciendo a la izquierda. Aparte, que mejor que tener como socios dentro de un gobierno a fuerzas que quizás no están con vos, no son parte de la Libertad Avanza, pero que son fuerzas que quizás pueden construir, y no como el kirchnerismo, que quizás te tira piedra, ¿no? Tener una oposición constructiva y una oposición como el kirchnerismo son dos cosas muy diferentes. Pero ese es el mundo al que tenemos que aspirar, ¿no? Claro, el mundo sí. donde se debatan las ideas, y no solamente debatas ideas de forma educada, sino además de forma racional y con integridad intelectual. La izquierda, como está el único interés que tiene es defender sus negocios, reacciona con violencia, porque básicamente eso es lo que son tipos violentos que quieren cooptar parte del poder. Y no importa cómo los trates, Sí. porque muchos dicen que ahora reaccionan de forma violenta porque Milei es violento. Mauricio Macri los trataba con mucha educación, y le tiraron 14 toneladas de piedra, ¿no? Con lo cual me parece que la estrategia con esa izquierda que es violenta por naturaleza se la trata con violencia. Ahora, el mundo que yo me imagino dentro de los próximos años es un universo que esté compuesto por dos miradas: la mirada de la libertad y la mirada del estatismo, ¿no? Desde la mirada honesta del estatismo, ¿no? La mirada kirchnerista que cooptan el Estado para robar y vivir de los pobres. Una reflexión de las elecciones. Bueno, Esa diferencia abismal que hubo entre las elecciones de septiembre y las elecciones de octubre. ¿Qué es lo que pasó ahí para vos? te diría que básicamente tres cosas: la boleta única de papel. Sí. La boleta única de papel no es fraudeable como lo es la boleta de papel clásica. Lo segundo que pasó es que el riesgo Cuca existe, y los argentinos nos dimos cuenta de que ese riesgo estaba a pocos metros. El ejemplo que te puse de ese intento de lavada de cara que le quisieron hacer a Néstor Kirchner era una prueba viva. Había un riesgo real, y además con un sistema que lo apoyaba, un sistema de medios que estaba dispuesto a hacerle funcional a esa lavada de cara. Me parece que la combinación de esas dos cosas hicieron que la gente terminara de reaccionar. Se diera cuenta, primero, que el kirchnerismo es todo lo que nos hizo mal en la Argentina, y que estaba ahí con riesgo latente de volver a hacerlo, y además ir por mucho más. Porque no validar el proyecto de Milei es validar el proyecto de la corrupción, del estatismo, del mercado de amigos, el avance en el narcotráfico. O sea, era un panorama muy complejo el que se avecinaba. Entonces, por suerte la gente reaccionó, y además quedó en evidencia también el choreo que llevan adelante los municipios, los municipales. Con el tema de las elecciones. Sí, el nivel de robo de la elección no sé si tiene precedente, pero que haya una diferencia de 15 puntos llama bastante la atención. Sí. Ahora los voy a querer ver en el 27, ¿no? Si ellos no se adaptan a la boleta única de papel, la diferencia va a quedar como muy expresa.
si el gobernador disputa la elección de la provincia de Buenos Aires al método antiguo. Entonces la diferencia va a poner en evidencia el nivel de corrupción que había también. Quizás se busque desdoblar la elección, también tiene que Es que pasar por la no legislatura. no le va a quedar otra. Obviamente le va a escapar a la elección nacional, el argumento va a ser porque va a perder, pero la realidad hoy ya los argentinos, y espero eso ayude mucho a los bonaerenses a tomar la decisión, está claro que también les robaban con las boletas, con el sistema antiguo de boletas. Sí. ¿Cómo ves la macroeconomía en Argentina? ¿A cuánto estamos de tener una macroeconomía donde no necesitamos ayuda de terceros, donde sea una economía sostenible en el tiempo con los recursos propios? Es que la economía en realidad funciona por expectativas. Si vos te pones a pensar cuál es el nivel de deuda en relación al Producto Bruto que tienen los países del mundo, Argentina es un país casi que está totalmente desendeudado, tenemos menos de un Producto Bruto de deuda. Entonces, la deuda no es un problema en la Argentina. El problema de la Argentina era la falta de credibilidad por el incumplimiento constante que nosotros teníamos con las personas que nos han financiado históricamente. Entonces, al no ser confiables, al no ser creíbles, las tasas de interés hacían que nuestras deudas se volvieran insostenibles porque no podíamos pagar los vencimientos. Ahora, ese episodio cambió. No solamente porque hoy hay un gobierno creíble que viene a cumplir sus acuerdos y sus obligaciones, sino también porque tenemos a través de los swaps los vencimientos de los próximos años ya resueltos. Entonces, la sensación es que ahora, si sigue bajando la tasa de interés, se sigue respetando la libre movilidad del dólar, hoy entre bandas, pero a partir del año que viene debería estar liberado, se termina de eliminar ese cepo y se cambian algunas leyes, como una reforma tributaria y la ley laboral. Sí. Yo creo que la Argentina tiene todo por crecer, todo por ganar. Y yo me imagino un 2026 a un crecimiento de un 5 o 6%, para después ya en una constante entre el 7 y el 8%. ¿Y crees que eso puede repercutir directamente en la microeconomía, que es quizás lo que más le cuesta despegar? Definitivamente, porque el problema de la micro no se puede resolver si no tenés una macro ordenada. Y el problema de la micro se resuelve con 2 o 3 variables. La primera es crédito. Hoy vos no tenés crédito básicamente porque cuando vos gobernás con déficit, lo que haces es vivir con descrédito, porque tu crédito se lo consume el Estado. Ahora, cuando vos gobernás con superávit, vos gastás menos de lo que te entra, todo eso que te sobra lo podés destinar a crédito, ya sea productivo o de viviendas, y eso hace que se dinamice de forma orgánica la economía. Entonces, eso es la micro. ¿Qué es la micro? Darle leyes razonables a las personas para que puedan contratar sin poner a riesgo su pyme, bajarle los impuestos, y generarle crédito, y la estabilidad de la macro para todo eso es fundamental. Así que yo creo que la micro se va a empezar a activar desde el momento en que las expectativas muestren que ya la Argentina es un país razonable donde se puede volver a invertir, generar trabajo y además rentabilizar la inversión. Ahora te cuento un poquito de lo que estamos hablando con los chicos hace un rato. ¿Realmente alcanza una reforma laboral para generar empleo? Te pongo un ejemplo simple. Estamos hablando de, agarramos un municipio X, decimos Merlo, ponele, ¿no? Y vos quizás le das beneficios fiscales y le haces la reforma laboral a un tipo que quizás quiere invertir, pero ese tipo cuando va a invertir ve que a las 5 de la tarde tiene que cerrar su negocio porque lo roban o le pegan un tiro. Digo, solamente con una reforma laboral se puede generar trabajo, porque hay municipios que quizás, más allá de todos los beneficios que puedan llegar a tener, no puede... Están en una condición de inferioridad frente a una inversión que quizás pueden hacer en su municipio. Bueno, lo que es una realidad, Johnny, es que nada es mágico, ¿no? Claro. Sí es verdad que los ciclos de bonanza de la economía hacen que ya cuando empieces a sentir que la economía empieza a crecer y que las cosas empiezan a salir bien y todo empieza a acelerar los procesos y el crecimiento y el clima de negocio. Ahora, yo no tengo tan claro bien de qué se trata esta nueva ley laboral. Lo que sí tengo claro es que la ley laboral que tenemos hoy en la Argentina
no sirve. No trajo resultados. No trae ningún tipo de resultado. Básicamente por dos cuestiones. Yendo a los datos, vos tenés un universo compuesto por 6 millones de trabajadores formales, 9 millones de informales y 6 millones de tipos que no consiguen trabajo. Y esto no se resuelve desde el año 2011. O sea, pasaron muchos años y esta ley fue un obstáculo al crecimiento y a la posibilidad de conseguir trabajo a las personas que quieren mejorar su condición. Esta ley, además, tiene un impuesto muy caro a la contratación. Entonces, también desde el lugar de pyme, te empujan siempre a la informalidad, que hace que no termines de proteger del todo ni los intereses de la pyme ni las posibilidades del trabajador. Entonces, mirando la ley en profundidad, la ley hoy como existe tiene dos enormes componentes muy nocivos. El impuesto al trabajo, que es el más alto de toda la región, estamos arriba del 35%, 35.4%, cuando en otros países de la región, por ejemplo Chile o Uruguay, tiene el 11%, Chile tiene el 19%, o sea, realmente nuestro impuesto está muy por encima de otros países razonables. Y el segundo son las multas. Hay un problema con las multas, que hace que en este juicio, que termina durando 6 años, que es otra cosa que yo creo que hay que revisar, la forma en la que se juzga o se lleva adelante el proceso judicial de los temas laborales, terminan durando 6 años, que desprotege totalmente de certitudes y de certidumbre a las personas que están en el juicio, tanto la pyme como la persona, pero hacen que además se acumule una cantidad de artículos, de multas, que vuelva a tu indemnización imposible demasiado onerosa. Sí. Además de imposible de cuantificar. Vos no podés agregarlo a tu variable y a tu estructura de costos. Entonces nunca terminás de saber cuánto te puede llegar a costar ese juicio. Y siempre termina siendo mucho más de lo que la pyme puede pagar. Entonces yo creo que encontrar un formato que termine protegiendo ni la pyme ni al trabajador, sino al empleo. Básicamente lo que nosotros tenemos que tratar de encontrar es una ley que encuentre un equilibrio que proteja el empleo. Y proteger el empleo es que no tenga incentivos al conflicto y ni beneficia a ninguna de las partes, sino que beneficie al vínculo entre quien trabaja y quien contrata a ese trabajador, para que puedan crecer juntos. La idea de cuando uno contrata a alguien es hacer crecer la empresa, ¿no? Sí. Y la idea de quien es contratado... Que se sienta aparte. Y además cuando vos no solamente lo haces con mucha alegría, lo incorporas a tu familia, a tus inversiones. Cuando vos entras a trabajar en un lugar, querés aprender, querés crecer, tenés la posibilidad de ir aumentando de categoría, de ir creciendo y tomar y experiencia para que el día de mañana poder incluso hasta tener tu propio negocio. Claro. Entonces, eso es lo que hay que terminar de pensar. ¿Cómo hacemos para dejar de pensar en cómo proteger exclusivamente al trabajador o exclusivamente a la pyme, para empezar a pensar cómo hacemos para diagramar un sistema que premia el trabajo y que le permite ese trabajo crecer y desarrollarse y pensar en perspectivas de crecimiento? Y ahora ¿cómo ves esos políticos que dicen vienen por tus derechos, te van a sacar el aguinaldo, las vacaciones? Yo no soy un tipo de hecho como legislador, a pesar de haber tenido el premio a la mayor eficiencia en la cantidad de leyes, porque las que proponíamos las sacamos porque eran buenas. No me gusta legislar en exceso, pero pondría una ley que no permitiría que nadie se meta en algún cargo legislativo si no vive por lo menos 2, 3 años, 4 años en una pyme, en el sector privado. Son una bestia, no tienen ni idea de lo que están hablando, porque no terminan de entender qué significa trabajar en el ámbito privado. No hay disputas, no hay política, no hay ellos y nosotros. Esa es una mirada de lo público, se construye de lo público. Les diría que caminen en la calle, que la vivan, que entiendan un poco más de qué se trata. Porque básicamente no solamente tienen esas posiciones idiotas, difíciles de entender, sino más son los que terminan tomando las decisiones por un montón de personas de temas de los que no tienen ni idea. Entonces, la realidad es que cuando uno tiene que pensar estas cosas, tiene que pensar en el punto correcto de equilibrio que permite que las estadísticas te favorezcan y que se representen en resultados que permitan una sociedad crecer. Si vos tenés una ley que hace 14 años o 20 años que no ha resuelto ningún problema, ¿qué derecho estás defendiendo? Claramente. O sea, y no hay persona con menos derecho que quien no consigue trabajo, ¿no? Entonces parece que hay que abrir un poco más la mente. Aparte, con este proceso cada vez va a ser mucho más imposible seguir bancando jubilaciones, ¿no? Que jubilaciones hay que bancar. Ahora el tema es cómo lo financiás a eso, porque en un sistema normal, como recién decíamos,
las jubilaciones se financian con el empleo actual de aquellos que están activos, y sin embargo hoy no hay equilibrio entre la jubilación y el empleo activo. 4 aportantes por cada jubilación. Sí. 4 tipos formalmente inscriptos por cada jubilación. Eso quiere decir que si vos tenés un universo de 6 tipos en el mundo formal y tenés 8 millones de jubilados, de los cuales 4 no aportaron nada, quiere decir que tenés un sistema previsional en crisis que tenés que resolver. Sí. Tenés dos maneras. Sí. Además, yo lo que decía, corregime si no es así, vos como pyme, como comercio, cuando tenés más costos por despedir o por echar, vas a ser más rígido y más exigente en la contratación, y eso también perjudica a la gente que se quiere insertar en el mundo laboral. Sí, es verdad. En realidad la rigidez surge en que si vos tenés la opción de crecer un poco a riesgo contratando a un tipo más, o quedarte como estás, que por ahí te va bien y no contratar a nadie, no arriesgás y no contratás a nadie. Entonces el que queda afuera se pierde la oportunidad de trabajar. Y es verdad que la pyme es la que le da trabajo a las personas de bajos recursos, a las personas por ahí más jóvenes. Claro. La multinacional va bien derecho al objetivo, tiene una descripción de la posición y busca a la persona que calce perfecto con esa descripción. Pero el pyme, que podría de repente darle trabajo a alguien que no tiene nada de experiencia y que no calza con ningún perfil, y no lo hace porque tiene miedo. La multinacional vendría a darle trabajo a aquel que quizás se quiere ir del país. Sí, la multinacional te termina dando trabajo el tipo que ya tiene experiencia y que sabe hacer lo que la multinacional necesita que haga. Claro. Entonces, y ese es el que está formado por la pyme. Pero sí, necesitas, para poder solucionar los problemas a los jubilados de verdad, sin hacer demagogia, como les gusta hacer a la izquierda y a los kirchneristas, y querer resolver los problemas de la gente, tenés que formalizar al trabajador informal y tenés que triplicar tu sector privado. Vos triplicás tu sector privado y formalizás la parte de la economía que la tenés en negro, estos 6, 8 millones de trabajadores que están en negro, y vos vas a resolverle los problemas a los jubilados. Y esto tendría que ir de la mano con una reforma tributaria, ¿no? Porque no solamente quizás una reforma laboral, pero con los costos altísimos que quizás tienen las pymes, también se sigue haciendo imposible más allá de una reforma laboral. ¿Crees que es posible? ¿Crees que el gobierno puede llegar a llegar a un entendimiento con los gobernadores, que siempre son los que más presupuesto exigen y los que menos quieren y tienen recibir, los ingresos brutos? Vos pensás que hacen un gran negocio de los impuestos, ¿no? Sí, sí, creo que tiene que haber una reforma tributaria que es definitiva, sacar todos los impuestos que son regresivos, y además esto es bien, a ver si pensé que tenía por ahí un papel, esto es bien fácil, y la FER lo explica perfectamente con su campana. Vos vas cobrando más impuestos, tu recaudación va aumentando, sí, y va aumentando cada vez más hasta que llega un punto donde no puedes recaudar más, porque por más que suban los impuestos, la recaudación no va a subir, y lo que empieza a pasar es que empieza a bajar. O sea, hay un momento que está demostrado que si vos seguís aumentando los impuestos, tu sociedad te empieza a evadir. A efecto contrario, que también está demostrado, si vos empezás a bajar los impuestos, lo que termina pasando es que la gente se empieza a formalizar y se empieza a ordenar, porque las bondades de la formalidad, lo dijimos recién en relación a los trabajadores, son inmensas. Por lo pronto, el acceso al crédito como pyme es clave, poder tener acceso, una economía que te permita el crédito, pero además estar formalizado para tener acceso a ese crédito. Ahí hay una tasa baja y razonable, porque una tasa baja y razonable, si vos le ganás mayor rentabilidad de lo que te cuesta la tasa, te puede permitir crecer mucho. Y así, de hecho, es como crecen las grandes empresas del mundo. Todas las empresas de los celulares, de las aplicaciones, de todas las cosas importantes que tienen y que compran todos los días, vienen de empresas que se han endeudado con crédito y han crecido y han pegado sus golpes de crecimiento en este universo capitalista a partir de generarle mayor rentabilidad a una deuda que han sostenido. Ahora, es muy complicado también en Argentina que haya crédito, porque hoy quizás podría haber, no hay crédito, pero quizás ponerle que haya crédito. El tema es cómo confías que en el futuro no vuelva un gobierno que te anule totalmente el crédito, como pasó con los créditos UBA, muchísima gente quedó endeudada, fue terrible eso. Digo, quizás hoy estás bien, pero no sabés qué puede pasar dentro de 2 años. Por eso es clave, y hay que darle la derecha a este gobierno que frenó la inflación, porque es insostenible
cualquier sistema de crédito cuando el Estado se gasta todo lo que le entra y además tenés inflación, o es más, que compensa el déficit con inflación, esa diferencia entre lo que reciben y lo que gastan. Entonces, ¿en qué sistema te resiste a un modelo inflacionario para cualquier tipo de crédito? No te digo solamente vivienda. Entonces, ahora, este es el presidente que logró en un año terminar con la inflación. No solamente eso, porque las perspectivas eran que se venía una hiperinflación. O sea, realmente la situación de la Argentina era muy complejo. Una Argentina devastada, que debía mucha plata al mundo, con falta de credibilidad absoluta, con 250 de inflación interanual, que tenía proyectado una inflación que podía llegar a los 12.000%. Una reserva de 11.000 millones negativa, era compleja la situación. Ahora, en muy poco tiempo estabilizó la macro, frenó la inflación y ahora, bueno, como decías vos, va a trabajar en ordenar la micro. Parte de ese orden de la micro es lo que vos pedís, es crédito. Ahora, ordenada la micro, es posible tener crédito sostenible sin tener sobresalto, pudiéndolo incorporar un flujo y entendiendo hasta dónde te podés comprometer. Totalmente. Ahora, después del cortecito, vamos a pasar el video. No sé si lo viste a Álvarez Agis, calculo que sí. Lo que dijo que quería ponerle impuestos al efectivo. ¿Lo podemos ver? Dale, después del cortecito. Abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duelen, no me hace mal.
la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar 1000 veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento, y esta inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar 1000 veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero soñar 1000 veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. 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 ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10, sabes, estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste 1000 veces. Lo que veo es lo que sos. Oh, sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. No puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin, pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero.
vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, Sí. de manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer... ¿Cómo sería eso? Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900. Entonces, cuando me doy cuenta que pasa eso, voy al kiosco y le digo, no, cobrame con tarjeta, con billetera virtual, con QR, etcétera. Cuando yo salgo el efectivo y me meto a la billetera virtual, lo único que tiene que hacer Arca es mirar que si hay un tipo que recibe transferencias de 134 quits por día, eso se llama un comercio. No se llama que tenés una familia grande que te ayuda, ¿sí? Y en ese sentido tiene que obligar a las billeteras virtuales a ser agente de retención. ¿Qué opinión merece esto? Tipo que piensa mucho en la gente, ¿no? En las pymes, en... Quiere transferir, quiere pasar de un impuesto muy malo a uno pésimo, o uno peor. Y te voy a decir que lo que más me preocupa de la idea de este ex viceministro de Economía De Kicillof. kirchnerista. Lo que más me preocupa es que tiene esa mirada, ese sesgo anticapitalista que... Sí, de querer quiere- controlar, de... Sí, pero no solamente de querer controlar, de querer siempre responsabilizar al comerciante, al pyme, al empresario, al laburante, de las razones por las cuales el 50%, 60% de la economía es informal. Sí. O sea, el tipo quiere que nosotros, los consumidores, actuemos como gendarmes y forcemos al comerciante a hacer a que se termine formalizando, para que no te cobre un impuesto a vos, o sea, a punta de pistola, que seas vos el que le termines exigiendo que te cobre a través de una billetera virtual o tarjeta de crédito para que te haga la factura, ¿no? Como diciendo la responsabilidad de la Claro, es de comerciante. Sí, la responsabilidad de la economía informal es del comerciante. Es esa mirada que nos obliga a redefinir incluso hasta la mirada de la inflación. La inflación, como la explican los libros de economía, el aumento sostenido de precios, generalizado de precios. Hay que cambiarla, hay que dejar esa mirada, porque también parecería que le está echando la culpa al comerciante, a la pyme, al laburante, al empresario. No, ahora la nueva mirada tiene que ser: la inflación es la pérdida del valor nominal del dinero, ¿no? Y eso es consecuencia única y exclusivamente de malas políticas públicas. No es culpa del comerciante que la economía esté el 50% en negro. Es culpa de los impuestos que cobran estos inmorales, que además los usan después para corrupción, para militancia, para comprar voluntades, y no se dan cuenta que son ellos la consecuencia del por qué pasan las cosas. Ahora ves por qué te digo que con una reforma laboral solamente no alcanza, porque si hay inversores que estaban viendo esto y dicen, ponele que tengan chance de ganar el 27, los tipos se van a la mierda. Pero no por tienen más ninguna reforma chance, laboral que haya. no tienen ninguna chance. El kirchnerismo está muerto, ya mala palabra. Lo que sí, y pongo en valor, es que por lo menos salen del closet reconociendo que quieren cambiar un impuesto por otro para seguir sosteniendo ese estado gigante, elefantiásico que no podemos sostener, ¿no? Por lo menos están empezando a reconocer algunas cosas y están buscando lo de ingenio, más allá de lo que ya vimos que Máximo Kirchner y todos estos impresentables, lo único que tienen como idea siempre es subirte los impuestos. Por lo menos te lo quiere canjear, pero te quiere transferir de un impuesto que es para la transacción a un impuesto al efectivo, una cosa de monos pegándose uno a otro con huesos.
A mí no me preocupa que ellos puedan venir, pero por lo menos me pone en gracia que busquen alternativas. Ya hay alguno incluso que empieza a reconocer que no se puede sostener un gobierno con desequilibrio fiscal, que por lo menos hay que tener un equilibrio. Está bien una transformación del peronismo que hay que respetar. No, esa es una de las cosas. Me pone contento por ellos. Claro, una de las cosas positivas que tuvo Milei, que ese fue el cambio cultural que hubo, porque hoy hasta opciones de izquierda, por ejemplo la coalición cívica, yo los veía en campaña y te decían, no, estas cosas están mal, pero hay que cuidar el superávit fiscal. Los tipos que son de izquierda, porque la coalición cívica son de izquierda, hasta ellos están defendiendo lo que es el superávit fiscal, digo, y eso es una batalla que ganó el presidente Milei. Es que la inflación es un fenómeno monetario, la gente lo entendió. El ejemplo de Virginia Gallardo con Kicillof fue espectacular. En ese momento también educó a muchos millones de argentinos, diciéndole si no genera inflación emitir, ¿por qué le cobras impuestos a las personas? Claro, ¿no? financiarlo con emisión. Financiarlo con emisión, sí. Y dejar de sacarle plata a las personas que le permitirían consumir. Lo que sí me parece muy peligroso, este señor también estuvo con Cristina anoche en un momento, y después de hacerse el canchero con Cristina, lo que le decía es que la inflación no es un impuesto. La inflación es un impuesto. Lo que pasa es que no es un impuesto legislado, es un impuesto encubierto, que es mucho más peligroso. Y la prueba está en que te quita capacidad de consumo. Por cada un peso por ponerte un ejemplo, si la economía se compone de 100.000 pesos y vos imprimís 100.000 pesos, le cobrás un impuesto del 50% de tu economía, porque vos te beneficiás de esos 100.000 pesos con un valor de 100.000 pesos, pero después la sociedad lo recibe al 50%. Entonces, no hay que engañar a las personas. La inflación es nociva, le pega directamente al que menos tiene, y sí es un impuesto. ¿Cómo es el tema del IVA? ¿Hay que bajarlo? Bueno, yo creo que hay que bajar todos los impuestos, es una restricción al consumo, ¿no? Vos pensás que por cada peso que se lleva alguien en impuestos es un peso menos que vos te podés gastar en lo que vos tengas ganas, en viajar, en consumir, en darle de comer a tus hijos. Entonces, básicamente acá tenés, para que se entienda con claridad, vos tenés, lo que está en puja es quién controla el capital. ¿El sector público o el sector privado? ¿No? Si te cobran más impuestos, tiene más recursos el público, pero tiene menos recursos el privado. Ahora, cuanto menos impuestos te cobran, más recursos tiene el privado. Claro. Entonces, ¿quién es el que tiene la plata en la mano? ¿El burócrata o la familia? Porque después hay que entender que cuando uno habla del privado, no habla de la multinacional, la gran empresa, ni siquiera la pyme, estamos hablando de la familia argentina. Entonces, ¿dónde vos querés que esté el poder de consumo? ¿En el privado o en el público? ¿Dónde querés que la gente tenga la plata en el bolsillo? ¿En el Estado o en las familias? Y me parece que esa es la gran discusión de la Argentina que se viene. ¿Quién sabe? Aparte hay otra cosa más. ¿Quién sabe mejor en qué gastar? ¿Quién se esfuerza y quién sabe lo que necesita? ¿O quien no hace ningún esfuerzo por obtenerla y no tiene ni idea que es lo que necesita la sociedad? Claro. No, hecho, totalmente, la primera opción. Pero no tengan ninguna duda, es una manera de optimizar los recursos. ¿Quién más sabe cómo valorar el esfuerzo y lo que generaste, que fuiste vos el que trabajaste y sabes vos en qué necesitas? ¿Por qué necesitas un burócrata que gaste por vos? ¿No te parece ridículo? Ahora ese burócrata te saca a vos tu esfuerzo, o sea, no tiene ni idea lo que significa ese esfuerzo, y después tiene que gastar en algo que supuestamente vos necesitas, pero sin saber que vos necesitas. Ridículo es poco, es paupérrimo. Pero si nunca, ni siquiera pisaron una pyme, estos tipos que tienen que decidir qué hacer con la plata que te sacan a vos, que vos tuviste el esfuerzo, que a ellos no les costó nada, pero lo tienen que gastar para vos. No, imagínate qué mala combinación. Claramente, y además, a ver, si la persona lo administra mal, en todo caso se funde la persona. Ahora, cuando lo administran mal los políticos, nos fundimos todos. Se funde la persona. La pobreza elevadísima, el desempleo también, digo. Y por eso la fuga de talento, que después todos los que realmente se esfuerzan y invierten en el país se terminan yendo todo afuera, porque afuera los dejan crecer, cosa que acá no. Es como decía Ronald Reagan, el gobierno no te puede hacer rico, pero sí te puede dejar en la quiebra. Total. Y además hay algo que es trágico, que es que no tiene ninguna consecuencia. Es más, de hecho, para cubrirse de esas consecuencias, a mayor grado de poder, o sea, más grande el garrote que tienen en la mano, más se van cubriendo con burocracia. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo? Te arman un escudo de burocracia tal que ellos se vuelven
casi intocables. Pero todo eso siempre, por supuesto, es a costa del contribuyente, ¿no? Del que labura, del que invierte, del que genera laburo y que después no le alcanza a fin de mes porque se lo llevan los políticos de turno. ¿Cómo ve la ciudad de Buenos Aires? Digo mejor. Creo que hubo un momento donde fue muy criticada. Se notaba que era el arranque de una gestión nueva y no había agarrado el ritmo de la exigencia de los porteños. Creo que de a poco se fue acomodando y hoy no escucho grandes reclamos. Tengo la sensación de que el equipo entró ya en calor y están empezando a agarrarle bien los tiempos. Ahora, estamos hablando de que está agarrando el ritmo del momento en el que la Ciudad de Buenos Aires y el PRO estaban haciendo bien las cosas. Pero no están convirtiendo de este gobierno un gobierno que vaya a trascender en el recuerdo de los porteños. No nos está haciendo nada importante que nos vaya a cambiar la vida. Y me parece que esta oportunidad, este cambio de mentalidad, este cambio cultural que estamos viviendo en la Argentina, es una gran oportunidad también para aplicarlo en la política de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, no veo ni una sola razón para no digitalizar absolutamente todos los trámites de la Ciudad de Buenos Aires. No veo ninguna razón para que exista estructura burocrática en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes qué haría yo? Yo haría un sistema de retiro voluntario tan seductor para que la estructura municipal de la Ciudad de Buenos Aires baje lo más tendiente a cero posible. Cosa de que las personas que se retiren del gobierno de la ciudad puedan vivir tranquilo el resto de su vida. A mí no me preocupa eso. Porque lo que me interesa es que se sepa que en la Ciudad de Buenos Aires no solamente se va a bajar drásticamente el costo impositivo por la carga de recursos humanos, sino que además esto va a ser sostenido con tecnología en el tiempo que te va a permitir el día de mañana a vos como empresario poder invertir en la Ciudad de Buenos Aires sabiendo que te van a cobrar muy bajos impuestos. O sea, hoy le empezás a generar el clima de negocios con perspectiva de crecimiento para el futuro a tal punto que empezaría a administrar la Ciudad de Buenos Aires como si fuera un consorcio. ¿Cuánto necesitamos para gastar en resolver los problemas más importantes? Eso lo dividimos por metro cuadrado y así se cobra a los ciudadanos de Buenos Aires. Lo básico, lo elemental, como para que la ciudad se convierta de un día para el otro en una de las ciudades de mayor crecimiento y de mayor receptividad de inversiones no sé si de Latinoamérica por lo menos. Y eso me parece que podría ser de la Ciudad de Buenos Aires una de las ciudades más lindas y más ricas del mundo. ¿Cómo te llevo a algo puntual, no? El otro día me senté a reflexionar en una vereda y estaba mirando el cielo, ¿no? Claro. Y vos ves el cielo y ves que pasan por todos lados 200.000 cables en el radio de 10 metros cuadrados. Sí. Ahora, ¿cómo se podría solucionar algo así? Subterráneos. ¿No? Pasa que son esas obras que... ¿Por qué crees que no lo hacen? Siendo algo que está a la vista de todos. Porque son esas obras que... mira, para salirme de este caso en particular. Sí. En AISA, en la gestión anterior, la de Malena, no la anterior, le presentamos un proyecto que hacía que vos, en todo lo que es la cañería de agua, pudieras detectar las filtraciones. Sí. Las filtraciones hacían que más del 40% del agua potable se van perdiendo en las cañerías y no llegan a los hogares por estas... Claro, y quedan en cualquier lado. Hay filtraciones a lo largo de la cañería que no tiene mantenimiento. Nosotros estamos generando un sistema de tecnología que se los ofrecimos para que vos pudieras detectar dónde estaba la fisura, ibas y lo arreglabas, entonces no tenés pérdidas y llegas con mayor eficiencia y generas menos gasto a quienes menos desperdicio de agua también. Mucho menos desperdicio del agua, una contribución y rompe menos para llegar a la cañería. Pero definitivamente. Porque viste que ahora hay una filtración y rompen toda la cuadra. Y está meses después. Son los mismos monos que se pegan con los huesos, ¿viste? Como los Simpsons. Entonces les llevamos a este plan. ¿Cuál era el tema y cuál era la trampa? Primero, que era invisible. Segundo, que tardaba años en llevarse adelante el sistema y en colocarse, y era una obra carísima, que se repagaba creo que en 12 años. ¿Cómo lo va a querer hacer un tipo que iba a estar 3 años? 4 años si tiene suerte y no hay cambios dentro de las estructuras de poder interna.
O sea, ¿por qué haría ese gasto y haría ese esfuerzo una persona, un bloque, cuando lo único que tiene que hacer es llegar con caños nuevos y hacer política y no resolver los problemas de fondo? Bueno, quizás, esa es la mirada de lo que es el político tradicional, que no mira más allá de sus 4 años, ¿no? Bueno, para ahí está el si punto. reconoce que no reelige, ponele. Fíjate, muchos hablan de las bondades de la economía peruana en relación a la política. Perú es uno de los países que mayor cantidad de presidentes presos tiene del mundo. Sí, Sin embargo, la estabilidad económica parece no tener Claro. variaciones nunca. ¿Saben por qué es? Porque tienen el mismo presidente del Banco Central desde hace 25 años. Tal cual, el Banco Central de Perú es independiente, es tal cual. Y tiene un tipo, está sentado ahí y dice, vos querés emitir un sol, ¿para qué lo que necesitas? ¿Para qué lo querés? ¿Con qué lo vas a Sí, cubrir? es ¿Con verdad. qué vas a producir de forma adicional que justifique que yo imprima este sol? Y la economía se mantiene estable, porque vos tenés siempre garantizado el equilibrio fiscal. ¿Y acá estamos lejos de eso? Sí. A tal punto, Más allá de que esté el gobierno de Milei, digamos. sí, Estamos lejos de eso. culturalmente, a tal punto que la idea de Milei todavía es, para poder erradicar esa idea, que termina siendo cultural, ¿viste? El balance a veces de extremos. de los extremos, que venís de un país que viene muy volcado a la izquierda, tenés que llevarlo por ahí como muy al extremo a la derecha para en algún momento encontrar la sensatez del diálogo y de la mirada hacia los resultados a las personas. Pero lo que quiero decir es, la mirada estuvo tan siempre torcida hacia la izquierda que la compensación es destruir el Banco Central, ¿no? O sea, todavía estamos Sí. en esa mirada de compensación para terminar de encontrar el punto de equilibrio. Pero se está empezando a lograr. La gente, como decíamos recién, está empezando a entender la importancia del equilibrio fiscal y de no emitir para no generar inflación y el daño que esa inflación genera. Entonces, creo que de a poco se empieza a percibir la sensación de que algún día lo vamos a entender, pero yo todavía lo veo peligroso. ¿Dolarización sí, dolarización no? No lo veo necesario. No lo veo necesario porque la moneda es un bien también. Y yo te voy a decir algo más. No solamente me gusta a mí tener un peso y pensar en ese peso fuerte, sino además que Estados Unidos ha hecho un gran negocio exportando sus billetes. O sea, que el mundo demande tu peso puede llegar a ser un gran negocio para la Argentina también. Sí, incluso aún Estados Unidos teniendo inflación, el dólar se sigue manteniendo fuerte por toda la demanda que tiene. 38 trillones de dólares debe Estados Unidos. ¿Y por qué puede sostener una deuda tan gigantesca? Básicamente porque el mundo demanda su plata. O sea, los tipos cubren una muy corta parte de su gasto público con los impuestos. Resuelven casi todo con emisión. Pero ¿por qué ellos pueden emitir a ese ritmo galopante que a nosotros nos hubiera llevado a un 500.000% de inflación? Primero porque tienen credibilidad en la moneda y tienen una moneda fuerte que el mundo demanda. Si vos logras con conducta, con buenos negocios con el mundo, cumpliendo tu palabra y sosteniendo esta medida económica a lo largo del tiempo, puede llegar a pasar que algún día el mundo empiece a demandar pesos y que algún país o algún loco en el mundo empiece a ahorrar en pesos. ¿Te imaginas lo que podríamos llegar a hacer? Yo creo que es más probable que ahorren gente de otro país en pesos que nosotros. Bueno, Estados Unidos es un buen negocio comprando pesos. Bueno, justamente yo siempre pongo de un ejemplo que fue el ejemplo de Israel, que en el año 1985 tenían una moneda que era el shekel, que todo el mundo desconfiaba de esa moneda en Israel, todo el mundo. Y un día llega un presidente, que no me acuerdo el nombre, y en el año 1985 establece que el Banco Central de Israel tenía que ser independiente. Bueno, tuvieron todo de acuerdo, se hizo el Banco Central de Israel independiente, y ahí el shekel empezó a despegar y empezó a ser una de las monedas más fuertes del mundo, justamente por esta medida de independizar el Banco Central. Así que Argentina podría tomar eso como inspiración. Pero no solamente, aparte en el caso que vos ponés de Israel tardó 4 años en estabilizar la inflación. Sí, o sea, sí. realmente le llevó un proceso de regeneración de confianza que la Argentina no vivió ese tránsito. Nosotros resolvimos el problema de la inflación habiendo tenido una hiper, porque esto te funciona también con efecto psicológico. Una vez que vos ya tuviste una hiperinflación, tu reflejo funciona de otra manera, ¿no? Es como cuando te chocan el gol fuerte de una vez de atrás, Claro, cada vez que escuchás una frenada, te levantás los hombros. Bueno, a nosotros nos pasó
una hiperinflación que nos dejó secuelas y sin embargo se logró estabilizar la inflación muy rápido. Japón tardó 4 o 5 años, ¿no? Sí. Hay un montón de casos donde realmente frenar y regenerar la confianza con la gente fue difícil y fue largo. Sin embargo, acá se pudo. Yo creo que nosotros somos una sociedad que tiene todo listo para resolver y dar el salto de calidad. El apoyo inaudito de los Estados Unidos, que por razones de seguridad nacional están dispuestos a invertir en nosotros, y lo más loco es que nos van a dar las herramientas para convertirnos en un país desarrollado. O sea, vos no podés convertirte en un país desarrollado si no tenés el apoyo de una potencia como la de los Estados Unidos. La recibió Israel, la recibió Japón, la recibió Taiwán, Singapur, Hong Kong, la recibimos nosotros. Nos están invitando a ser parte de los países que hacen historia, que empiezan a comercializar con el mundo, que pegan un crecimiento económico descomunal, que saca personas de la pobreza por millones, y de repente no aprovecharlo sería otro acto de estupidez como los muchos que hemos cometido. Como en la época de Néstor Kirchner, que no aceptamos sumarnos a la Organización de Libre Comercio, al ALCA. No, pero esta era una burrada de la patria grande. Que nos había confundido a muchos en relación a la buena voluntad de estas ideas, que era un engaño, a fin de cuentas era una maquinaria corrupta y todo lo que fueron parte tienen enormes manchas que nunca más recuperarán su nombre. Pero hoy me parece que están dadas las condiciones para que la Argentina pueda ser de una vez por todas rico de verdad. Nosotros podemos ser un país muy rico y en poco tiempo, porque la otra cosa que nos pasaba siempre era, ojalá en 40 años, cuando no sé qué, mis hijos puedan ver un país. Yo creo que lo puedan ver hasta mis padres, ¿no? Yo tengo la esperanza que incluso mis padres, que son jubilados los dos y que han trabajado toda su vida con la ilusión de que la Argentina desarrolle su potencial, esta puede ser su oportunidad de verla grande en serio. Y ahora dijiste patria grande, me llevaste a un tema polémico quizás en la ciudad, y yo creo que muchos porteños coinciden con la problemática de los extranjeros en los hospitales, en las escuelas, la falta de vivienda que hay en la ciudad justamente por todo este tema, y alrededores también de la ciudad, ¿no? Que los servicios colapsan, que no están preparados para tanta demanda. ¿Qué visión tenés sobre eso, no? La otra vuelta estábamos mostrando cómo el gobierno de la ciudad le estaba entregando escrituras a gente que venía de Bolivia en la Villa 31. Digo, ¿qué pasa con eso? Bueno, yo como legislador presenté un proyecto que exigía arancelar el consumo de la salud pública a quienes vinieran de municipios de la provincia de Buenos Aires. Y no lo hacía porque no quisiera que se les atendiera, sino porque yo creo en los incentivos. Me parece que los incentivos alinean las conductas y nos terminan de educar. ¿Cuál es el problema con que en el punto A tengas un excelente sistema de salud pública y en el punto B tengas un pésimo sistema de salud pública? Que los incentivos del señor B a mejorar su educación pública, su salud pública, son nulos. Tiene un presupuesto, lo gasta en lo que tiene ganas, se lo guarda en el bolsillo, total no pasa nada porque lo atienden en el punto A. Entonces lo que nosotros decíamos era, nosotros no le vamos a cobrar al tipo que viene y se atiende, porque si viene y se atiende necesita algo y lo vamos a atender. Pero después le vamos a pasar la factura para que el señor B lo pague del presupuesto de salud que tiene y no está cumpliendo ni está ofreciendo el servicio que la gente se merece. De esa manera vos alineás los incentivos para que el tipo B, si una vez que tiene que pagar la factura, empiece a, ya que lo tiene que gastar, hacerlo invierta en su municipio. En el municipio B, para que la gente no se tenga que trasladar, ofrecer un mejor servicio y llevarse los créditos políticos. Bueno, yo creo mucho en el alineamiento de incentivos que ordenen estas cosas. Y yo creo que el incentivo histórico en la Argentina fue premiar al que no hace, al que hace mal, al que delinque, al que se esconde, y este será en algún momento un tema que tendríamos que ordenar también: la educación pública, la salud pública, el sistema de planes. Bueno, a eso iba justamente, digo, somos un país que constantemente está tratando de alimentar la pobreza ajena de otros países. Digo, tenemos argentinos que son pobres, que quizás no comen, y
tenemos que andar manteniendo pobreza ajena. Pero eso es porque... Yo mi pareja tiene una pyme Sí. y cada tanto la voy a visitar a su pyme y me muestra, mirá, una 4x4 frena gigante en la puerta del negocio y te pagan con la tarjeta alimentaria. Y vos decís, loco, esto no puede estar pasando en Argentina. Sí, Sin embargo, pasa. Pero, a ver, esto es clientelismo político. Esto es personas que por ganar una elección han traído y han importado pobres, se han hecho acuerdos con comunidades, que son acuerdos económicos, movimientos sociales o comunidades de paraguayos, bolivianos o alguna otra nacionalidad, donde con fines políticos y a cambio de votos les ha hecho pagos en efectivo. Esto ya es muy conocido. Y además, muchas de las villas, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, han servido de guarida de los delincuentes, de los narcos, de la trata, de todo lo que está mal, sobre todo el conurbano, de todo lo que está mal en la Argentina. Sí, es un tema que se va resolviendo. Es más fácil de resolver cuando tu crecimiento económico es sostenido, cuando tenés recursos, cuando la sociedad cree en tu desarrollo y en tu plan, cuando tenés alternativas de trabajo, cuando hay demanda de trabajo, cuando hay desarrollo de pymes, porque vos tenés que ofrecer alternativas, ¿no?, económicas, porque no todos quieren estar del lado del mal. Algunos tienen ganas de formalizarse, de trabajar, de crear su pequeña pyme, de ordenarse, de salir incluso hasta de las villas. ¿Crees que tiene que haber un sistema más rígido para el ingreso al país? Sí, definitivamente. No solamente tiene que haber un sistema muy rígido, sino tiene que haber una justicia que funcione y también sea muy rígida, y sobre todo con quienes delinquen. Yo creo que es el momento de la mano dura, y no porque crea estrictamente en la mano dura, sino porque es la hora de cambiar los ejemplos. Antes los ejemplos que teníamos de todos los liderazgos que tuvimos en Argentina en los últimos 70 años fueron malos, malos ejemplos, donde uno estaba encerrado en su casa y el otro festejaba en Olivos, donde había privilegios en las vacunas, donde había privilegios en las oportunidades económicas, donde los negocios se los llevaban los amigos del poder, donde el presidente andaba en Ferrari y todo lo demás, los laburantes en un autito chiquitito o en un scooter. Entonces me parece que ahora... Bueno, el ejemplo es, habrás visto el video de los sindicalistas entrando con camioneta de $100.000, ¿no? Sí, y no está bien. Esa Argentina ya no funciona. Yo creo que es una Argentina que nos indigna a todos, nos duele a todos. Ya entendimos que cada peso que se llevó ese político es un peso menos que de dónde sale esa plata, quién la paga y quién es el que más sufre. Entonces, en la Argentina de los buenos ejemplos, las penas más duras lo que van a tener marcando es poniéndole un límite también a otros que ven al delincuente como un aspiracional y empiezan a entender al límite como una alternativa para mirar otros caminos para su desarrollo futuro, ¿no? Que no vean solamente el canal de ser un soldadito o la venta de drogas como una alternativa de salida laboral, sino que además se entienda que hay un límite, que hay un punto de inflexión y que ahora tiene que empezar a mirar otras perspectivas. Y hablando de los malos ejemplos, ¿qué te pareció Alberto Fernández en el streaming de Blender, justamente que estuvimos hablando al principio de este programa? Perdón, Johnny. Alberto Fernández me dio vergüenza. Me dio pena. Creo que está totalmente cagá. Porque aparte... pero peor los que lo llaman ahí. A ese, o sea, el problema no es que lo llamen, sino que se caen de risa con él. Sí, exacto. Tomás Rebord me parece un maleducado, un arrogante, porque lo llamó para tomarle el pelo. Y se notaba. Y el tipo no está bien, te das cuenta que no está bien, porque o quedó medio tocado o piensa que somos todos idiotas, lo que habla también mal de él. Porque ninguna de las respuestas puede conformar ni a un niño de 6 años. Y las caras de todos los que lo rodeaban eran indisimulables, se le reían en la cara. No lo cuidaron, yo creo que demostraron su esencia, son tipos que disfrutan del dolor ajeno y estuvieron dispuestos a exponerlo y a reírse de él en público. Pero raro siendo porque son de su espacio, digo. Pero ¿no? son así. Militantes de su espacio. Pero son así. Son así. Ellos disfrutan del dolor ajeno. Disfrutan de la humillación, disfrutan del maltrato, son sádicos, son violentos. Son resentidos. En fin, tienen un nivel de resentimiento que es muy complejo. Están siempre mirando qué es lo que vos tenés para ver...
para sacártelo necesariamente, pero para que no lo tengas más. Para que te vaya seguramente. más, claro. Aparte, desean el lo mal. barata, claro, lo barata que es una entrevista con un expresidente hablando de Tamara Petinato. O sea, es un expresidente, más No, allá bueno, que es era- Alberto Fernández. Era una pregunta ¿verdad? a hacer. Pasa que, a ver, si vos me preguntas a mí si yo lo quisiera a Alberto Fernández para mi canal de stream, y sí, obvio, lo hubiera llevado. Pero, Pero no deja de ser un expresidente. Ahora, cagarse de risa es otra cosa, sí, ¿no? pero la humillación con la que lo entrevistaron me parece que habla mucho de ellos también. Por eso, y lo loco es que muchos creen que él, que el novio de Lali, Rosenblatt, Rosenblatt, sí, sí, de gelatina. de gelatina y son parte de la renovación del peronismo. Yo creo que son una versión mucho peor, porque es una versión mucho más sádica, mucho más rebuscada, mucho más falsa, mucho más manipuladora y mucho más preparada también para el juego de los medios. Es una Claro, generación están actualizados. que vino formateada para saber cómo manipular a las personas que están del otro lado mirándolos. Y además tienen un nivel de contenido muy bajo, porque la retórica de estos tipos es bien primitiva y es la misma que sostuvo al peronismo toda la historia, ¿no? Yo los he escuchado 2 o 3 veces a través de lo que pasan en las redes y siempre caen en lo mismo. Cuando vos querés profundizar un tema, Sí. les encontrás un límite muy rápido, pero después para buscarte la parte emotiva y Claro, tratar de sacarte de lo racional, pero llevarte a lo emocional, tiene una enorme virtud. Y ahí está la trampa de estos tipos, ¿no? Pero era indisimulable. La cara de Rebord cuando decía las pavadas que decía Alberto Fernández, eran de disfrute. No solamente se la reía, sino disfrutaba de cómo se le reían. Y ahora, para finalizar, ¿cómo estás viendo los actores del peronismo? Massa, Máximo Kirchner. Quemados. ¿Qué puede salir de ahí? Quemados. Los veo Pero quemados. vos creés que, a ver, yo lo que siento muchas veces es que el gobierno subestima también, ¿no? Y es como que al peronismo no hay que subestimarlo. Mira, mientras que los referentes del peronismo sean Máximo Kirchner, Grabois, Cristina, no tenemos ningún problema. Acordate de Macri, ganó la de medio término y después. Sí, pero Y subestimaron también al kirchnerismo. sí, Lo subieron arriba del ring. pero no, Macri nunca encontró ese punto de equilibrio fiscal, no estabilizó la economía, no encontró un sistema para bajar la tasa de interés, no hizo las reformas estructurales, Macri no se animó. Ahora, mientras que la versión del peronismo siga siendo el kirchnerismo, no hay ningún riesgo. Mientras que la versión del kirchnerismo siga siendo esa versión kirchnerista, trotskista, de izquierda, comunista, que sigue como único planteo y como única idea parar a Milei y subir impuestos, estamos tranquilos. La Argentina no lo quiere, no lo va a apoyar. Ahora, si se reversiona en algo más moderado, de verdad, que no sea un sádico como estos pendejos que te decía Sí. recién, que se ríe de la gente en la cara, que no respeta ni siquiera un expresidente de su propio espacio y lo humilla en público, y vienen con una idea que sostenga este modelo económico de equilibrio, superávit fiscal, de orden macroeconómico, que no sea corrupto. Y después dentro de ese equilibrio que lo administre de otra manera, y ahí tenés otro cantar y puede llegar a pasar. Ahí sería otra cosa, claro. Y puede llegar a ser otra Una cosa. oposición constructiva. Pero un peronismo más de centro, no este mamarracho en el que han convertido, porque originalmente el peronismo era de derecha, el radicalismo era el partido Sí. de izquierda, que Tal transgiversaron todo. Pero bueno, mientras que esté Cristina, Máximo, Grabois y todos estos mamarrachos, no hay ningún peligro. Y Perón aparte era fanático de Mussolini, ¿no? Pero Que eso- nadie te lo va a reconocer. Pero son los muchos fascistas. te lo- El Claro. único país. El único país que refugió a los nazis cuando. Pero ya en los 70 habían desaparecido todos los fascismos del mundo, en España, en Alemania, en Italia, en Japón, y acá lo seguimos sosteniendo. Roberto García Moritán, muchísimas gracias. Gracias, Muchas muchachos. gracias por venir. Muchas gracias Vamos a por un venir. cortecito.
extraña sensación, un presentimiento. Tuve que dejar de hacer el amor en el momento. Fui en busca de un abrigo. Encendí un cigarrillo y ahí lo vi, un misil en mi placar, un modelo para armar, pero nunca para desarmar. Te miré tristemente, y no hay más tiempo que perder. Estaba ahí, un misil en mi placar, un modelo para armar, pero nunca para desarmar. Creías que estabas lejos también. Creías que estabas lejos. Bueno, gran programa, ¿no? Gran Sí. entrevista. La verdad que fue muy completa, se habló de todo. Me Así encantó, que- me encantó. Sí, y la verdad muy bueno. lo vi muy enérgico, vi ese Roberto que todos conocemos. Que nada, sí, me gustó. Muy Aparte, bueno. revivir viejas épocas del 23. Claro. Tal Ese cual. Roberto del Son Todos ñoquis, me acuerdo en la legislatura. Así que bueno, nos quedan pocos minutos. Agustín me dijo, no hablemos del superclásico, por favor. Sí, no. y ahora River se juega todo el domingo. Sí, es que creo que se pueden quedar afuera de los Libertadores. Sí. O vamos al repechaje o vamos a la Libertadores, claro está. O Yo te vamos al digo- repechaje de la Libertadores o vamos a la Sudamericana, quiero Y no decir. sé qué es peor. A ver si nos pasa lo que le pasó a Boca con Alianza Lima. Es lo que es lo que siempre digo, tal vez es lo mejor ir a Sudamericana antes que ir al repechaje para después pasar un papelón como el de Boca. Y no sé qué va a estar más difícil. Si jugar Libertadores o Sudamericana. Porque en Sudamericana está el poderoso Barracas, va a estar el poderoso Riestra. Pero no sé quién te va a robar más, si los brasileros o estos equipos del Chiqui Mafia. Eso Pasa no. que la Conmebol no sé si tienen poder los equipos del Chiqui. Pero Riestra si le ganaba Independiente se metía en Libertadores también. Sí. Mirá vos, igual que desastre el fútbol, ¿no? Porque hoy lo tenés a de Mendoza
que puede jugar una recopa con Platense, o sea, campeones que después Platense, te fijas y la tabla anual está bajo nuestro, por ejemplo, ¿no? Que nosotros ya no tenemos chance, a menos que ganemos el campeonato, pero vos decís estos torneos y bueno, sí, después por eso pasa lo que pasa, que los brasileños se quedan con todas las Libertadores, porque el fútbol de Chiquitapia es un desastre. Aparte es un asco el sistema del fútbol argentino, ¿no? Que ahora tiene que ver en los playoffs, ¿no? Hay muchos equipos que no juegan. Es una cagada. Los premios es una vergüenza. O sea, le pagan $58.000 al ganador de la Copa Argentina, cuando al ganador de la Copa Brasil le ganan de premio, ganan el quíntuple de eso. No, y aparte ganan más el premio en la Copa Potrero, ¿no? Claro, también. Agüero. También. Sí. Pero bueno, igual te digo, no es excusa, ¿no? No, obvio. Los jugadores de River ganan millones y millones y los tipos corren como si les faltarían las dos gambas, ¿no? Es que es impresionante. Yo no lo puedo creer. Digo, vos vas a la tribuna de cualquier cancha y le das los 14 palos que cobró... los 14 palos que salió Castaño y el tipo te corre sin parar. Te pelea todas las pelotas. Olvídate, ¿no? Pero estos tipos son multimillonarios y no corren, no sé qué onda, ¿no? Por eso creo que es importante hacer una limpieza enorme de jugadores y volver a apostar a las inferiores como siempre ha hecho River. Es así. Y a nosotros nos salió caro el primer semestre de Domínguez. Yo creo que lo vamos a golear a Vélez en su cancha. Y vamos a ver. Karma lo del Domínguez, karma. Bueno, vamos a ver quién se queda afuera. Vamos a ver qué pasa. Igual Vélez no tiene chance de entrar a ningún lado, ¿no? No, en los playoffs sí. No, en los playoffs ya entramos. Ah, sí, entonces no tiene nada para pelear. Pero, claro. Porque Sudamericana no tienen chance, nada. No, si ganaba Argentino Junior, no. Bueno, que nos den una manito. ¿O no? Pero bueno, yo lo veo de River de jugando la Sudamericana. También lo positivo es para que se den cuenta justamente los jugadores dónde están, para que vean el fracaso que son. Y sí. Bueno, le podríamos, tantos jugadores que nos dieron, le podríamos dar una mano, ¿no? No. Mirá, preferiría a Máger Carrizo, que lo haría mejor que muchos de los mediocampistas que tenemos. Tiene que volver Solari. Yo no quiero ningún regreso de nadie. El único regreso que aceptaría es Julián Álvarez y Enzo Fernández. Nada más. Ah, bueno, vos pedís poco. Sí, son los únicos que hasta de la Cruz, ¿no? No, que se quede en Brasil. Bueno, esto ha sido Planeta República. Se pasó volando el programa, fue un lindo programa. Muchas gracias por todo. escucharnos. Sí, la verdad que sí, estuvo barba y bueno, nada. Nos vemos el próximo martes. Ya nos quedan, ¿cuántos programas nos quedan? Bien, mira. Mes, ahora, dos claro, quedarán este mes. Quedan los de este mes, después quedan diciembre, creo que 2 4 más o menos. Sí, 4 programas de promedio. 4 justo, claro. Se pasó volando el año. Se pasó volando el año, muchachos. Sí, se pasó totalmente. Volando. Después vacaciones, ¿no? Cuando arranca el 15, creo que es el último día de la radio, el 15, el 14 de diciembre, me parece. Así que bueno, habrá varios meses de descanso, ¿no? Sí, total. Y bueno, y este jueves pasó el chivo, está la noche de la heladería, así que pueden aprovechar y darse un gusto el jueves que está la noche. ¿Cuántos son las? ¿Cómo es la oferta? La oferta es 2 por 1 el cuarto helado. Ah, ¿el cuarto? Sí. Ah, muchacho, alquila. Bueno, así está la situación. Pero para el que vive solo le va y le sobra. Pero yo me como medio kilo así de usar. Bueno, vos también. Esto fue Planeta República. Un abrazo a todos.